La muerte se produjo debido a una intoxicación con flúor. Los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rosana Maldonado resolvieron aplicar las penas máximas permitidas debido a la prohibición de la reforma en perjuicio. Y no puedo creer porque fueron 10 meses de lucha con mi marido y con mi familia para que la justicia haga algo por la muerte de nuestra hija María Sol. Ella no merecía morir de la forma que el flúor jugó con su cuerpo por la receta irresponsable de ambas. Y no puedo entender que la odontóloga y la bioquímica con mentira querían solucionar esto. Quería dar a entender cualquier otra cosa. Y para mí lo doloroso que era escuchar todo lo que decían de María Sol. Que ella tal vez se quiso quitar la vida después que ella le haya recetado 2 gramos de flúor y se ha demostrado que fue un veneno letal. Y en ese segundo juicio, esos jueces, ese tribunal que no se pusieron en nuestro lugar, que le bajaron la condena a 2 años, no tiene perdón porque ellos también son padres. No se pusieron en nuestro lugar, entonces nosotros decidimos con mi marido. Mi hija me decía, mamá, ¿cómo te vas a ir a humillar? Y ya no había nada que hacer, era humillarse en este país para pedir justicia. Y yo no me arrepiento porque para mí no es humillación pedir lo que está en mi derecho, pedir justicia por María Sol. 5 años tenía que ser, pero como yo dije acá en el juicio, ni 30 años de cárcel no me van a devolver a mi hija, y mi dolor va a ser siempre despertarme todos los días y que María Sol ya no esté con nosotros. Era una condena que se imponía como razonable, diríamos, y es lo que felizmente hoy estos señores miembros del tribunal también entendieron las situaciones jurídicas, las situaciones de hecho, y llegaron a una condena que se ajusta a derecho. Tenemos que rescatar, ¿verdad?, o resaltar que en este juicio solamente se tocaba la medición de la pena, ¿verdad? Entonces tenían, vamos a decir, una restricción de movimiento procesal, pero se supieron mover dentro de las normas y arribaron a esta condena, ¿verdad? Los familiares de la víctima se mostraron conformes con el fallo. La lectura íntegra de la sentencia estará disponible para las partes el próximo lunes 26 de mayo. Muy bien, bienvenidos a Puntos de Vista. Ahora sí estamos arrancando después de saludar a Julio y todo el equipo. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? El saludo también a toda la gente que imaginamos ya se está refugiando un poco del frío en casa. Asimismo, mucha precaución también, temperaturas muy bajas. Ahora estamos en torno a los 15, pero mucho ojo porque bajaría hasta 5 ya mañana. Sí. Y va a ser un poco la tendencia hasta el sábado, domingo inclusive, ¿eh? Se bajó ya ahora, 12 grados no mañana tenemos. 12 grados ya ahora, sí. Mirá lo que es. Así que bueno, mucho cuidado a la gente y bueno, también nos da la chance de saber que están disfrutando el programa en casa para hablar hoy de un tema muy importante, un caso que hemos comentado muchísimo, el caso de Sol Chávez, y que hoy vamos a escuchar a una de las partes vinculadas a una de las personas condenadas. Así es, la parte de la doctora Lilia Espinosa específicamente, que el pasado 19 de mayo, ya en horas de la noche, se conocía la condena a ella, 4 años de prisión para ella, y a la química farmacéutica Sandra Hermosa la habían condenado a 3 años de cárcel. Así mismo, y en ese marco estábamos escuchando justamente las personas cercanas a la chica que falleció en este caso, y también habían pedido espacio, querían hablar y comentar un poco su mirada sobre este juicio, las personas cercanas, en este caso, a la doctora Espinosa, una de las condenadas. Así es, por eso ya saludamos a nuestros invitados. Nos acompaña esta noche el señor Ireneo Rodríguez, él es esposo de la doctora Lilia Espinosa. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Y también nos acompaña la abogada Violeta Ayala. ¿Cómo le va, abogada? Muy buenas noches, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Bueno, señor Ireneo, ¿es la primera vez que ustedes hablan respecto a este caso? Es la primera vez. Nosotros habíamos tomado una decisión de no hacer ningún tipo de declaraciones.
Tu esposa tampoco nunca Tampoco. habló. O sea, todo lo que se llama mediatización, ¿verdad? Pero hemos lastimosamente comprobado de que es necesario hacer esto. ¿Por qué? Y porque finalmente los jueces en nuestro país tienen que ser jueces imparciales y libres de todo tipo de injerencias. Ingeniero, perdón, te voy a tutear. Sí, dale, Fácil. dale. Deben entender ustedes que es un caso que generó una alerta social muy importante. Seguro. Mucha gente empatizó con este caso. Totalmente. Una chica tan joven, fallecida. El relato es, bueno, le dan una receta exagerada de una medicación que la termina matando. Sí. ¿Quiénes son los responsables, Sí. verdad? Esa es Correcto. la versión que se cuenta, la que dice la familia y la que entiende la justicia. Y ahí aparece la condena. Pero ustedes quieren decir algo al respecto de esto. Claro, ese es el principal motivo de estar pidiendo un espacio como este, ¿verdad? Es casi común cuando nosotros compartimos el caso con gente amiga, jueces, abogados, la sorpresa cuando le decimos nunca se presentó la receta de la doctora Lilia Espinosa en la botica magistral. No puede ser. ¿Y qué pasa? ¿Y quién es el que...? Y la receta que se presentó y con la que se procesó y con la que finalmente se elaboró el medicamento es del doctor Carlos Ramón Villalba. Lastimosamente es cuñado de la víctima. ¿Por qué se hace esa transcripción? A pedido de la interesada, a pedido de la víctima. De Sol. Y justamente eso es algo muy llamativo, de que nunca el Ministerio Público investigó. Por esa razón, esta defensa técnica, yo tomé la defensa desde este año recién. Sí. El caso ya da 4 años. ¿Qué pasó acá? En la primera sentencia del juicio oral y público está claramente establecido en una de las diapositivas que trajimos, ¿verdad?, de que el doctor Villalba intervino en el curso causal. Eso en términos comunes, ¿qué significa? De que si se saca la receta de él, no existe el resultado de muerte de la paciente. Pero ¿acaso no es la misma receta y el mismo dosaje que le recetó la doctora Lilia Espinosa la que él termina transcribiendo? Él termina transcribiendo una receta, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque acá tu pregunta es clave y es demasiado importante, y es importante que se sepa. ¿Por qué no es igual? Porque una receta para compra en farmacia es diferente a una receta para preparados magistrales. Eso está regulado por ley, no lo digo yo. ¿En qué sentido distinto? Y es distinta porque en una receta para preparados magistrales tiene que estar todos los datos del paciente y por qué se le receta eso. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia es que en las farmacias existe lo que se llama comprimidos. Existe una máquina comprimidora que hace, por ejemplo, para darte un ejemplo, Dolanet para millones de personas, millones de cajas, Sí. ¿verdad? Sin embargo, vos te vas a un preparado magistral porque vos en particular tenés un problema de salud. Por ejemplo, podés consumir un antibiótico pero en menor o mayor cantidad por ciertas afecciones médicas que vos tenés. Entonces, ¿qué pasa con la receta de la doctora Lilia? La doctora Lilia hace una receta para compra de caja, que dice caja Esta es, comprimido. doctora, la receta. Sí. Dice comprimido, Sí. flúor comprimido, 1 gramo. Comprimido, exactamente. Si la víctima, o sea, esa es una receta que no se puede comprar en una botica magistral ni se puede preparar. ¿Por qué? Porque les está vedado a las boticas magistrales hacer preparación de comprimidos. Ellos solamente pueden preparar, por ejemplo, jabones, pueden preparar shampoo, pueden preparar cremas, ellos pueden preparar cápsulas. Ellos pueden preparar preparados de cápsulas. Y No también, comprimidos. no comprimidos. Está reglamentado eso. Está reglamentado y está prohibido. Está prohibido. Es decir- Eso en primer lugar. Es decir, que en el curso causal que dice que intervino el doctor Carlos Villalba, es muy grave. ¿Por qué? Porque en realidad si no, él no hacía una transcripción de esa receta y ellos no cambiaban a cápsulas o lo que sea. Entonces nunca solo hubiera consumido, Pero, ni claro, retirado, ni fallecido. Si Entonces, vos te vas a la farmacia con esa receta que te dan. y te dan, no te van a poder dar, o sea, te van a dar un comprimido. No te van a poder No te dar van a- porque
no te van a poder dar eso que está ahí porque está equivocada esa receta, en el sentido que no tiene el nombre comercial. Por ejemplo, en el caso de la doctora, la intención era colocar Carioden Fluor, que es un medicamento que tiene 1 miligramo de flúor. O sea que ahí la equivocación fue poner flúor. Y bueno, un gramo, abogado. Está bien, está bien. Ahora, ella asume su responsabilidad de que ella se equivocó en una receta. Acá hay una cadena de negligencias, ¿verdad? Mi representada asume y dijo, y lo dijo muchas veces desde que inició la investigación, desde el día del acaecimiento del hecho, que ella no niega haberse equivocado. O sea, ella puso 1 gramo en vez de poner 1 miligramo. Exacto. Pero acá hay una cuestión, como te repito. Esa receta era para compra en farmacias de comprimido. Es decir, ella se iba, o sea, la señorita se iba con la receta en la farmacia y si le daban el Carioden Fluor, le iban a decir, está equivocada tu receta, pero vos vas a llevar 1 miligramo porque esto es lo que hay, esta marca. No hay también, esto, puede ser que le digan que no hay o le iban a dar el remedio que era de 1 miligramo. Ahora, sobre el punto nomás, para que no se me vaya el curso de lo que estoy diciendo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en realidad acá hay una intervención en el curso causal y no existe causa de justificación para eso. ¿Qué significa eso? Porque él era el cuñado, porque él hizo para conseguir un descuento nomás, hizo la transcripción. No existe eso. No existe. Cuando vos intervenís en el curso causal, el efecto es que si vos no estabas ahí, entonces vos cortás el curso causal. Si él no intervenía, entonces la señorita no se le preparaba el medicamento, no consumía el medicamento y la señorita no era atendida en forma eficiente, cosa que también le vamos a comentar. Y ella no iba a fallecer. Eso no iba a pasar. Ahora, mi representada asume haberse equivocado. Sí, perfecto. Pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad. ¿Por qué le van a trasladar a ella toda la responsabilidad? Para entender nomás, antes de continuar con las preguntas y los papeles que tengo entendido son varios los que trajeron. ¿Cómo podemos hacer un relato de hechos, digamos, de acuerdo a la versión que tienen ustedes? Ella va a consulta, le recetan esto. ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? ¿Cómo fueron los hechos para tener un poco el relato de ustedes, digamos, ¿verdad? Sí, totalmente. Y podemos hacer así en forma resumida. Sí, claro. Sol ya venía siendo tratada por casi 2 años con mi esposa. ¿Qué tratamiento seguía? Un tratamiento de ortodoncia. De ortodoncia, ¿verdad? Ortodoncia y oclusión. Ahora, lo que nosotros quisiéramos aprovechar un poco el tiempo, me perdonan, ¿verdad? Sí. Para informar lo que nos parece importante, ¿verdad? Entonces, pero atendiendo al caso, en abril del 21, plena COVID, Sol acude al consultorio, ¿verdad? Y mi esposa le receta. Sí, esa receta que estábamos viendo. Si ustedes se fijan, no tiene ni fecha, no tiene ni número de cédula de identidad de esa receta, ni no tiene el sello de mi esposa. Esa receta que recién se pasó, no tiene. Pero asumen que es de ella. No, asume, pero espera, Diego, es importante porque hay leyes que están establecidas claramente. Hay una ley, la 385, que se demostró en juicio, que dice que si falta uno de cualquiera de los requisitos, dice acá, la ausencia implica que no se puede recibir la receta. Por eso es importante. ¿Y esta receta? En la botica. ¿Dónde aparece el otro protagonista? ¿Decían Martín el apellido? No, Carlos Ramón Villalba. ¿Dónde aparece él y por qué aparece él? Y porque Sol es su cuñada. Y como Sol no encuentra en las farmacias, porque primeramente fue a farmacia, le pide a su cuñado que si le podía conseguir un descuento en la botica. Y Carlos Ramón Villalba transcribe con esta receta. La otra receta, la de Villalba, la que usted todavía no, recién estaban pasando. Pero transcribe esta receta y algo importante. A otra. ¿Pero qué? Le pone, allí está. Él le pone ya el número de cédula de identidad, le pone fecha, le pone la edad, le pone su sello abajo. Carlos. Ya pone datos que en una receta de farmacia no es tan relevante. Claro. Perdón, ¿y él es odontólogo? No, él es otra especialidad médica. Él no ni le trataba a Sol. Otra cosa importante que digamos es, Carlos Ramón Villalba ni siquiera le llama a mi esposa y le dice, doctora, Sol me está pidiendo esto, ¿usted me autoriza que yo haga esto? Nosotros ni sabíamos. Y perdón, ¿y él está en juicio? Nunca fue enjuiciado. No. Pero usted ahora le denunciamos porque ahora le denunciamos no hace caso. porque es un hecho que nunca se denunció
que el Ministerio Público nunca quiso saber, porque en realidad él es cuñado de la víctima. Pero acá hay una cuestión muy grave, ¿verdad? De que, como te repito, con esa receta, esa receta no iba a poder ser realizada en una botica magistral porque era comprimido. Y nunca estuvo. Ellos cambiaron la receta. Pero fíjate, ellos cambiaron porque ahí dice comprimido, pero los de la botica también no hicieron el filtro que debía hacer. Ese es otro punto muy importante. Los de la botica no hicieron el filtro y por tanto cambiaron de comprimido, hicieron en cápsulas. Y en vez de que sea uno, hicieron 2 cápsulas. 2 cápsulas. Pero no, eso también es un problema que se reclamó y que existen pruebas en el juicio. Esa imagen que estaba recién ahí con esa letra a mano. Sí. Es el acta del actuario que se fue en ocasión del primer juicio oral y público. Se constituyó en la botica magistral a ver si existía la receta de la doctora Lilia Espinosa, si se hizo con eso, si se elaboró con eso, si qué pasó. Entonces el presidente del tribunal en ese entonces, el doctor Capurro, ordena la constitución del actuario. El actuario va a la botica magistral y la única receta que existió para la elaboración y para el retiro del medicamento fue la del doctor Carlos Ramón Villalba. Mi clienta, mi defendida, la esposa de este señor acá presente, nunca indicó ninguna cápsula. O sea, ella nunca le iba, o sea, si el doctor Villalba no hacía esa transcripción, entonces esto no hubiera ocurrido. Perdón, la doctora Espinosa tiene antecedentes de hacer medicamentos en esa botica. Nunca. Eso también está aprobado en juicio, que ella no es prescriptora. Ella no es prescriptora de la botica. No está registrada en la botica. Y nunca lo fue. Sin embargo, ese señor Carlos Villalba sí. Por eso que él está entre su lista de prescriptores. A él le justifican y dicen que él hizo una transcripción nomás, pero eso es muy grave. Entonces ahora nosotros presentamos la denuncia en el Ministerio Público y pedimos a la Fiscalía General del Estado de que no intervengan los fiscales de la barrial de aquel entonces. ¿Por qué razón? Porque ellos ya estaban contaminados, ya no le investigaron a este señor ni a los médicos. El médico urólogo, decías. Carlos Ramón Villalba. Ahí está. Urólogo. Médico urólogo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nunca se le investigó y ahora que salió esta última sentencia en el juicio oral y público último que tuvimos y que yo ya estuve presente, entonces la fiscal a cargo de la causa, que es la unidad 5, penal ordinaria acá de la sede 1, ya tiene a su vista la denuncia, los hechos ocurridos y se va a investigar. Ella Patricia Sánchez. Patricia Sánchez, la doctora. Esta nueva denuncia. Esta nueva denuncia. ¿Con qué carátula o con qué figura? Contra el... Está Carlos Ramón Villalba sobre hecho punible a determinar. No, es por homicidio culposo todavía. No, todavía. El Ministerio Público es el que va a encargarse de investigar y yo creo que si se hace una investigación objetiva también va a surgir la responsabilidad de los médicos del Sanatorio San Martín. También. ¿Por qué razón? ¿Cómo fue tratada ella? Ella fue tratada ahí. ¿Por qué razón? Porque ella consumió la pastilla a las 3 de la tarde y fallece a las 10:30 de la noche. Ella a las 3 de la tarde consume en su casa y sus padres la llevan al sanatorio a las 5 de la tarde. Todo eso en abril del 2021. Abril de 2021, exactamente. La receta fue transcripta por Villalba el 9 de abril, o sea, el 8 de abril y el 9 ella consigue eso, lo consume y ella fallece esa noche. Pero ¿qué es lo más grave acá? Lo más grave acá es de que ella no fue atendida como debía ser. Eso está comprobado. ¿Pasa qué decir otra vez? Porque ella llegó al sanatorio y fue atendida por un médico que no era toxicólogo. Entonces, que era el doctor Samaniego, que falleció ya ese muchacho. Era un muchacho súper joven, pero falleció el año pasado. Pero queda el otro médico que entregó su guardia. Este médico lo recibe a las 5 de la tarde, ¿verdad? Le manda, o sea, le llama él a emergencias médicas, a toxicología, y no le sabe referir cuánto lo que consumió la vida. ¿Ellos ya relacionan el malestar de ella con la ingesta? No tenía idea el médico, porque él le pregunta a los familiares. Los familiares sí. Entonces, ¿qué hace el médico? O sea, que el médico le llama a toxicología y le dice, mira, tengo una intoxicada acá, me refieren que tomó flúor. Y sobre el punto nomás, señores,
Eso es algo que nunca se investigó y que nosotros ahora vamos a pedir que se investigue. ¿Qué cosa? Que nosotros no sabemos si la botica ¿qué le cargó? ¿Por qué a la cápsula? ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos muy bien, y los químicos saben, de que el flúor es un gas. Entonces, para que el flúor como tal pueda estar encapsulado o en un comprimido, tiene que estar mezclado con una sal. Entonces tendría que ser fluoruro de sodio o tendría que ser, por ejemplo, fluoruro de estaño. Y otro punto, en una receta magistral siempre tiene que ir el principio activo y la cantidad. No, esa palabra flúor no es un principio activo, no se puede elaborar, es decir, que la botica magistral, Por eso- sabemos qué hizo. Por eso la condena también a la química farmacéutica. Sí, pero acá hay algo muy grave, porque hasta hoy nosotros no sabemos qué contenían esas cápsulas. ¿Y están todavía las cápsulas? Están todavía. Y vos Nunca sabés se que hizo- ahora vamos a pedir que se investigue. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no sabemos qué la botica le puso a la cápsula finalmente. No sabemos. ¿Por qué? Porque dice un informe del CEMIT. Dice flúor de 1,6. ¿Qué es el CEMIT? El CEMIT es una institución de la Universidad Nacional de Asunción analiza que todo. analiza. El fiscal, que fuera lo que es todas las violaciones del proceso, que en otra oportunidad vamos a hablar porque es muy largo, pero el CEMIT hace un estudio y también hay, supuestamente la botica magistral hizo cápsulas de 500 miligramos. Pero, Tiene que tomar ¿qué dice el CEMIT? El CEMIT dice que era cápsula de 1,16 gramos de flúor y ella consumió 4. Estamos hablando ya de alrededor de casi 5 gramos de Claro. una sustancia que no sabemos qué es, porque el flúor como tal, si era una investigación seria, me iban a decir, este es fluoruro de sodio al tanto por ciento, excipiente tanto. Eso está O en el iban a expediente. decir, Todo está en el expediente. Todo, digo, esta acá explicación que está acá dando. está esta explicación del informe del CEMIT y dice flúor y parece un chiste. ¿Por qué? Porque el flúor como tal, como les repito, es un gas y tiene que estar mezclado con una sal para que pueda estar en un comprimido o en una pastilla, ¿verdad? En este caso, una ¿Es cápsula. frecuente que se recete flúor? Sí, en los casos hay muchísimos casos, o sea, incluso hay testigos en el primer juicio oral y público de personas que se dedican a la oclusión. ¿Qué pasa? La doctora practica la ortodoncia. ¿Qué quiere decir eso en términos corrientes? La ortodoncia es el tema del frenillo. Le voy a decir yo que ignoro, ¿verdad? Sí. Entonces es el frenillo. ¿Y qué pasa cuando se mueve, qué sé yo, algunas raíces se reabsorben y qué sé yo? Entonces se receta el flúor en miligramos para ¿cómo se dice? Para fortalecer las raíces Sí. o rellenar las raíces, Doctora, cosas así. Importante nomás hacer la aclaración para la gente que se va sumando también. Sí. A Sol, la receta de la doctora Lilia Espinosa le decía consumir 2 comprimidos de 1 gramo, Sí. Sí. ¿verdad? Como ella no consigue eso, supuestamente en la Las en farmacias. No, en la farmacia no consigue. El preparado magistral le dicen te preparamos No, pero de 500. sobre el punto nomás, la doctora Lilia nunca le mandó a hacer ningún preparado. No, claro, haciendo esa Eso fue, aclaración. sí. Habiendo hecho esa Nunca, aclaración. nunca. Sin embargo, ustedes encuentran que cada cápsula no era de 500 miligramos. No era. Era lo que estamos mostrando acá. Y esa acá mismo. prueba, Eso esa encontró- prueba eso nosotros encontró El reclamamos. Ministerio Público, no nosotros. Esto No, es una prueba esa es una del prueba que Ministerio arrimó el Público. Ministerio Público antes de la acusación. Y ella, los perdón, para tribunales- terminar, para cerrar nomás esa Sí. parte de la Sí, 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 historia. sí. Ella termina tomando, pensando que eran de 500 miligramos, termina tomando 4. Así es. Sí. Para completar la dosis de... Claro, de 2. Sí, así es. Así mismo. Nosotros no Entendiste sabemos muy bien. a ciencia cierta qué sustancia es la que había, porque en realidad el principio activo no está descrito está, ahí. No en la puede pantalla. ser una pericia seria o un informe serio de gente que es químico. No puede decir flúor. No puede decir, No. porque ese no es un principio activo. Ahí ustedes ven, mira, el doctor Villalba, Ese es el frasco. es el frasco. El frasco, ahí está, Estas Carlos. son las cápsulas que tomó Concha. Eso. Sí, y ahí está Carlos Y aquí está Ramón en el Villalba frasco está el nombre López. del doctor. Ahí está el nombre del doctor. O sea, él es el que prescribió el ¿Y él medicamento. declaró en el juicio? Declaró y dijo que... Aceptó. Y dijo- Aceptó. Y aceptó y nunca se le investigó. Ahí automáticamente se Y le dijo tenía que lo que... volvería a hacer. Dijo que lo volvería a hacer. O sea, ¿Cómo que lo volvería a hacer? Y Que que él, iba a volvería- transcribir otra receta. que él no hizo nada malo, que él consiguió un descuento, que él ni idea tenía de qué era. Entonces, él nunca se comunicó con la doctora. nunca ni se conocían. No. Nunca. Esto es algo gravísimo. ¿Y por qué? Ahora se va a investigar, ¿verdad? Nosotros estamos pidiendo la investigación de esto porque eso se reclamó. No, es que la defensa no reclamó.
hasta el cansancio se reclamó. Se reclamó hasta también en todas las instancias posibles, pero hasta el momento quedó firme, supuestamente, según algunos juristas. Para nosotros y para muchísimos juristas está claro que estos hechos no han quedado firmes. ¿Por qué? Pero esta es una primera instancia, ¿verdad? Esta es la primera instancia. Ajá. Es la primera de un tercer instancia. juicio. Pero es... Claro. Un tercer juicio, pero siempre estamos hablando de primera Sí, instancia. Estamos hablando de primera ¿Dónde instancia. estaba la doctora? ¿Ella está privada de su libertad? No, ella está libre porque ella tiene vigentes sus medidas cautelares alternativas a la prisión. Ya. Queremos hacer una pausa. Sí. Nos pueden esperar un ratito, ¿verdad? Claro, Con mucho Diego, gusto. todo lo que vos... Con mucho gusto, sí. Bueno, Hacemos una pausa. sí, señor. Muy bien, seguimos conversando nosotros en esta noche, ¿verdad? Un tema que realmente es muy interesante lo que estamos escuchando sobre un caso que hemos hablado mucho Sí. y que, me atrevo a decir, despertó en general en la sociedad muchísimo dolor, ¿verdad? Estamos hablando de Claro. una joven vida que se perdió y que hemos contado la historia y que hemos visto la sentencia y ahora estamos escuchando a una de las partes sentenciadas. 3 juicios se han realizado ya en el caso de la muerte de Sol Chávez, que consumió pastillas ahora nos mostraban más de 1 gramo cada una de estas pastillas que consume esta joven, que termina después falleciendo a causa de esa cantidad excesiva Sí. de flúor en su cuerpo. Fer, y para aclarar nomás a la gente que está ahora, que se conecta a nuestro programa, que comenzábamos el programa con el testimonio de la gente cercana a Sol. Claro, de la Así madre. empezábamos la charla, la verdad que, y por supuesto que también lo hablaremos con ella y con la otra parte también en este Sí. caso, para ampliar nuestro conocimiento sobre el juicio. Estamos abiertos a escuchar también lo que tienen para decir abogados, allegados, o por qué no también el propio doctor que es cuñado de Sol, que transcribía la denuncia. Nos encantaría también poder escuchar algún tipo de versión de su parte también, porque aquí los indican tanto el señor Ireneo, que es esposo de la doctora Lilia Espinosa, como también su abogada, que nos acompañan aquí en el programa, los indican a él como el principal responsable de la muerte de Sol. Yo quiero enfocar mi pregunta, doctora, para usted. Usted decía, aquí hubo una cadena de responsabilidad. Sí. Pero la cadena de responsabilidad no pudo haber empezado justamente por ese error involuntario o no. Usted decía, Indiscutible es eso. Empezó con ese error. eso. Claro. o sea, si no había Y ella esa asumió eso. receta primigenia, no iba a haber. Y por muerte esa de Sol. razón, en nuestros alegatos finales, nosotros pedimos una sanción, ¿verdad?, de multa para la doctora. Y en caso de que la cantidad de días multa que el tribunal considere pertinente, y si no lo consideraba pertinente, solicitamos hasta 2 años de pena privativa de libertad para ella con suspensión a prueba de la condena. Pero eso independientemente a una cuestión que queda pendiente debatir, que yo justamente, digamos, cuando estuvimos en el corte estuvimos conversando, de las violaciones procesales, que nosotros como operadores de justicia en nuestro país, que estamos en un Estado de Derecho, no podemos permitir que se pase por alto, porque existe lo que se llama el principio de igualdad de armas. Yo como procesado ante el poder que tiene el Estado, ante el poder punitivo y persecutorio del Estado, ¿qué tengo como ciudadano si estoy procesado? ¿Qué tengo? Y tengo la ley. La ley que va a hacer que a mí se me sancione conforme a lo que yo hice, no a lo que todas las personas hicieron. Entonces, eso es lo que se busca. Se busca que se cumpla la ley nomás. Ustedes parten de la base que con la receta de la doctora Espinosa, si solamente estaba esa receta, no hubiese ocurrido la muerte. No hubiera ocurrido. Esa es la base de la defensa, podemos decir. Claro, claro. Totalmente. O sea, la base es primero. Sí. Primero es que hay una confirmación de la botica magistral, ya vieron el frasco, ya vieron la receta, de que no está la receta de mi esposa. Es la receta del doctor Villalba. O sea, si en el frasco dice Carlos Ramón Villalba, y si la ley que dice que en la etiqueta del frasco tiene que estar el nombre del prescriptor, allí está en pantalla, es más, o sea, no sé qué más podemos demostrar. Ustedes ya van a hablar en términos, no sé si jurídicos, en otros términos, con la familia de Sol. Sí, hubo, mira, en mi caso particular no, porque yo como te había manifestado, tomé la defensa desde este año 2025 recién, pero está y se comprobó en juicio oral y público de que en 3 ocasiones se reunieron los abogados, mis colegas
de la defensa de la bioquímica y el colega que está conmigo en la defensa de la doctora Lilia Espinosa, que es su antiguo abogado, el doctor Derly Céspedes. Entonces ellos se acercaron al abogado de la querella de la familia en 3 ocasiones. ¿Para qué? Para tratar de llegar a un acuerdo con la víctima para una reparación integral del daño o lo que fuere. Pero era muy reciente todo y en varias ocasiones le dijeron al abogado de la querella, que creo que se llama José Armoa, ¿puede ser? José Armoa Pastore. Entonces él dijo, en este momento no. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Eso yo dije en mis alegatos finales, lo dije ante el tribunal, ¿verdad? Y es más, cuando viste que hace réplica y dúplica, me replicó el abogado de la querella en el juicio oral y público y me dijo, nosotros nos reunimos solamente para tratar salidas procesales. Y no existen salidas alternativas al proceso si no hay un acuerdo con la víctima, si no hay una reparación del daño. Para eso se reunieron los abogados, sí. para tratar de conciliar, para tratar de reparar el daño con la víctima. Pero claro que se hizo eso, entonces eso quedó plasmado, eso ahora, se sabe, eso se hizo, ¿verdad? Solamente que no se pudo, ¿verdad? Ahora, en ese momento. Después de conocerse ya el pasado 19 de mayo la condena, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ustedes vuelven a apelar este Por supuesto, juicio? Claro, nosotros vamos a continuar peleando y como te digo, acá ¿ya nosotros presentaron la apelación? No, nosotros tenemos a partir del lunes, el día siguiente, 10 días hábiles para elaborar el escrito de apelación en el cual vamos a trabajar y va a ser solamente sobre la sanción, o sea, la condena. Claro, pero después obviamente nosotros tenemos que recurrir en casación la sentencia completa porque ahí recién nos habilita la ley. Nos habilita la ley. ¿Por qué? Y porque en realidad tiene que ser una resolución que ponga fin al proceso para que vos puedas irte a casación. A casación. Claro. Bueno, entonces ahí nosotros vamos a volver a reclamar, en términos corrientes, te digo, reclamar, ¿verdad? Todos los puntos del proceso que fueron violados, ¿verdad? Y obviamente después, esta defensa, todos los hechos nuevos va a meter a través de un recurso extraordinario de revisión, que es en todo tiempo y contra sentencia firme como lo establece el Código Procesal Penal. ¿Ustedes qué responsabilidad creen que tiene el laboratorio, la persona, en este caso la química? Totalmente. ¿Hermosa la pidió? Sí, todo. Sandra. Todo. Y todos tienen su cuota de responsabilidad. Pero el laboratorio, si esa cápsula se ponía en las manos de Sol, ¿qué es lo que va a pasar? No iba a comer y no iba a morir. Ahora, en términos, ¿Y quién tenía el poder de hacer esa cápsula? Solamente el laboratorio. Ellos cargan, digamos, una píldora con una dosis que no es tolerable para ningún humano, o esa dosis es tolerable, una píldora. Eso es muy discutido, Diego. ¿Sabes por qué? Primero, acá en Paraguay nunca hubo un caso. Internacionalmente pocos. Pero hemos presentado en juicio un caso científico en Estados Unidos que una persona consumió 122 gramos y vivió. Entonces, otro tema de que puede sobrevivir, puede. Sobre el punto, muy buena la pregunta porque también está aprobado en juicio y es una de las instrumentales de la defensa, el prospecto del Cariodent Fluor. Tenemos. De 1 miligramo. Que ese prospecto dice, porque hay un departamento en el Ministerio de Salud en donde se establecen este tipo de cuestiones de toxicología. Pero eso y acá dice perdón, doctora, que el mínimo, o sea, discúlpame, la dosis letal va de 5 a 10 gramos. Eso sí, Cariodent es el que se vende en farmacias, por ejemplo. Doctora, Sí, comprimido. doctora. Se vendía, ahora creo que discontinuaron y solamente se vende, el que es en gotas nomás ya se vende. El que se discontinuó en pastillas. Pero yo insisto nomás, no de la Pero píldora. dice totalmente acá. Cada una de estas píldoras que hicieron en este laboratorio, ¿es una píldora mortal, podemos decir, o no? ¿O es la ingesta de 4 píldoras la que termina? Y mira, esa es una pregunta básica que nosotros con las nuevas investigaciones vamos a ver, porque hasta hoy eso no pude contar hace rato. Los órganos de la víctima se retiraron todos para la autopsia, no se estudiaron y no se hicieron. La causa de muerte dice probable intoxicación por flúor. O sea, nosotros no sabemos qué es lo que había en la cápsula. A ver, es la verdad. Usted decía algo del Cariodent. Sí. Es el Cariodent. ¿Qué dice el prospecto? O sea, Y el prospecto dice que, acá dice, mira, no, acá dice
como dosis, sin embargo, se han considerado como dosis peligrosas aún aquellas menores. No, pero esta es la parte, de 5 a 10 gramos. A pesar de que existe una gran variación interindividual por el peso de la persona, la edad, una persona más joven, más vieja, qué sé yo, pero dice considera mortal una dosis de 5 a 10 gramos por vía oral. El resto... Es un prospecto de Lasca. Es un prospecto que está en nuestro Ministerio de Salud del Paraguay. Ahora, que también dijo, nosotros para autorizar este medicamento también autorizamos el prospecto. Claro. O sea, 5 a 10 gramos. Ahora, el 2 gramos puede ser una dosis que puede causar una intoxicación grave incluso, pero no la muerte. Por eso te digo, nosotros existen dos pruebas que entre sí se contrastan. Nosotros pedimos este año en este juicio oral y público donde ya no se trataban los hechos, pero sí el tribunal consideró la forma de realización del hecho, ¿verdad? El punto 2 del artículo 65 del Código Penal. Y ahí para nosotros tenía mucha relevancia. Nosotros pedimos que testifiquen todas estas personas que firman ese informe para preguntarle sobre lo que yo había dicho. Sí. ¿Usted por qué ponen flúor? Ese no es un principio activo. Pero no fueron llamados ellos. Y no nos permitieron. ¿Por qué? Porque el tribunal consideró que los hechos ya estaban plasmados, pero en realidad ellos igual para condenarle a mi cliente... Usaron los hechos. Usaron los hechos y nosotros vamos a apelar por eso. Ahora tenemos muchísimos agravios que le causan un agravio total a nuestra representada y es más, le repito... Ella cuando habló en el juicio oral, cuando tuvo la oportunidad de hacer una última manifestación, ella volvió a manifestar de que estamos abiertos a la familia. ¿Y qué fue después de 3 veces intentar los abogados hablar con el abogado de la querella y el abogado de la querella responder que todavía no era el momento, ¿qué recibió mi cliente? En su casa recibió una demanda civil por daños y perjuicio por 4.000 millones de guaraníes. A mí me entrevistó un medio de prensa, no voy a decir el nombre, pero ellos se hicieron de lo que no entendieron de lo que yo le dije. 4.000 millones de guaraníes. Después cuando yo corté, dijeron, no sé si dijo 400 millones. 4.000 millones de guaraníes le piden a mi cliente. Esa es la respuesta. Y mi cliente... Ni si trabaja toda su vida, según ella, no va a tener ese dinero. Acá el señor sabe, su esposo sabe la capacidad económica. Ellos son personas normales que trabajan, pero no son los millonarios, ¿verdad? ¿Su esposa sigue trabajando? Sigue trabajando. ¿En la odontología? En la odontología. Y mi esposa es una excelente odontóloga. Posiblemente una de las mejores en su especialidad. ¿Y nos genera desconfianza que siga trabajando mientras dura todo este proceso? Este es un hecho aislado porque justamente en el juicio se presentó su legajo ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y ella en su vida no ha tenido ni siquiera una falta administrativa ante el Ministerio de Salud. Este es un hecho aislado, una equivocación que tuvo en su trayectoria de 40 años del ejercicio de la profesión. Es una tragedia también para la familia de mi representada. Nosotros entendemos el dolor de la familia. Totalmente. Y como repetimos, ¿verdad? Nunca nosotros nos cerramos a conversar con ellos. Hasta ahora yo puedo salir a sentarme a hablar con el abogado de la querella con mucho gusto y con la autorización y la venia del esposo y de mi representada, que porque se sentía muy mal hoy no vino. Pero en realidad nosotros nunca nos cerramos. Pero así también hemos recibido muchísimas agresiones por parte de la familia, ¿verdad? Entonces este año tuvimos que presentar una denuncia. El juicio también fue exageradamente largo a lo mejor, ¿verdad? Esto generó también una reacción social. Creo que en este caso hay una condena social hacia ambas condenadas. Es como que se aplaudió. Yo entiendo que es la situación en que... Eso es lo que yo empezaba esta conversación hablando de eso. Nuestros jueces tienen que juzgar con total imparcialidad y sin injerencia. Y eso es difícil muchas veces. Gracias por venir, le agradecemos mucho, valoramos mucho la charla y a ustedes, seguimos hablando del caso. A ustedes. Dale, muchísimas gracias. Bueno, tenemos que hacer una pausa más. Breve, cordial, hablemos. Dale. 19:57, tenemos una buena invitación para hacerle a la gente. Sí, señor. Vos sabías, Diego, domingo 1 de junio pueden adquirir ya los tickets de forma anticipada en Tutti. Muy bien, está hecha la invitación entonces. Sí, señor. ¿Y sabes qué invitación también tenemos? A ver, ¿para los estudiantes? Sí, señor. Estudiantes, gente que esté interesada también en aprender a producir para televisión. A continuación está la invitación hecha también.